Los tres chanchitos. Hola, hoy vamos a hablar un poquito de dualidades, de campo, gravedad y esas cositas. Bueno, y todo esto es para que más o menos se entienda un poco la entrevista que le hemos hecho aquí a Juan Maldacena, que está ahí en el vídeo de al lado. Pero primero, mirad este. Es absurdo que esté diciendo esto, porque si estáis mirando este, pues ya no sé si habréis mirado ya el otro o no, pero vamos, que tampoco pasa nada. Pero que si esto es lo primero que estáis viendo sobre este tema en este canal, pues guay, porque luego podrás hablar y escuchar a alguien que de verdad entiende de lo que está hablando respecto del tema este de la dualidad. Pero vamos a hacer este vídeo muy simplito y para que entendamos la idea profunda que se esconde detrás, evitando cualquier tipo de tecnicismos. Entonces, lo que estamos diciendo o lo que vamos a explicar aquí es lo siguiente. Imaginemos que nosotros tenemos este universo donde tenemos unas teorías. Es un mundo donde tenemos interacciones que no son de tipo gravitatorio. No hay gravedad. Hay algo parecido al electromagnetismo, algo parecido a la interacción fuerte entre las partículas nucleares y cosas así, pero no hay gravedad. Y nos movemos en D dimensiones. Pon D el que te guste a ti. 10, 15, 4, 3, da igual. Un D dimensiones, ahí. Y ahora resulta que tenemos otros conocidos que están en este mundo, en el mundo de Dune, un mundo un poquito peor, un poquito más inhóspito. Y en ese mundo pues sí tenemos gravedad y tenemos una interacción gravitatoria bien definida y que se comporta bien, pero que está en una dimensión más que la anterior. Una dimensión más al menos. Aparentemente las físicas que nosotros podemos describir en un mundo o en el otro, en la Tierra Media o en Dune, pues serán distintas. Porque claro, las interacciones que hay ahí, los contenidos de partículas y las cosas que yo puedo definir en una y en otra, son cosas distintas. Sin embargo, quizás sea bueno pararse a pensar en qué es eso de las dualidades de las teorías físicas, porque es una cuestión muy gorda. Y vamos a hablar de qué es una teoría en líneas generales. Pues una teoría tiene sus objetos. Por ejemplo, la teoría de Newton tiene fuerzas, y tiene aceleraciones, y tiene masas. Esos son los objetos de la teoría. Las fuerzas, que vendrán representadas por vectores, las aceleraciones, las velocidades, las masas, etcétera. Son los objetos de la teoría. Y tienen sus operaciones. Pues yo puedo sumar masas, puedo multiplicar vectores, yo puedo descomponer vectores, yo puedo descomponer y sumar fuerzas, etcétera. Y luego definimos las relaciones entre esos objetos. Pues en la teoría de Newton la relación básica es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Eso es una relación entre los objetos de la teoría. Y cada teoría pues tiene unos problemas a los que puede hacer frente. En la teoría de Newton yo puedo plantearme resolver todos los posibles planos inclinados que haya habido o que vaya a haber a lo largo de la historia, que alguno lo habrá hecho, yo creo que he hecho gran parte de ellos, y pues no sé, puedo péndulos de todo tipo, poleas, etcétera, ¿no? Los típicos problemas. Claro, eso es una teoría, pero hay distintos tipos de teorías que hacen referencia a que tienen distintos objetos, tienen distintas operaciones y están definidos encima en espacios diferentes, como por ejemplo en estos, que uno sabemos que tiene d dimensiones, por ejemplo uno tiene 4 dimensiones y el otro tiene d más 1 dimensiones, 5. Son dos espacios distintos. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo una nave espacial donde puedo ir de Dune a la Tierra Media o de la Tierra Media a Dune? Si yo puedo hacer el camino de ida y vuelta. Pues resulta que yo tendré que tener algún medio de traducir la física de uno en la física del otro, es decir, las teorías que pueda describir en uno de los mundos en teorías que pueda describir en el otro de los mundos, porque si mis cacharros funcionan y puedo enlazar esos dos mundos, significa que yo puedo traducir de uno al otro y viceversa. Y entonces aquí se hace patente el concepto de dualidad entre teorías. Por ejemplo, que yo tengo una teoría definida en dimensión d y otra teoría en dimensión d-1, y ahora yo tengo esas dos teorías, digo que son duales, si resulta que puedo pasar de una a la otra con un diccionario, es decir, los objetos de esta, las operaciones de esta y los problemas de esta, se traducen a los objetos de esta con las operaciones de esta teoría B y con los problemas que yo puedo resolver en la teoría B. Así que puedo pasar de la teoría A a la teoría B, que están definidas en espacios completamente diferentes.
Sin embargo, si yo puedo pasar de una a la otra, esas me están describiendo en realidad la misma física, pero descrita de distintas formas. Y podemos traducir los problemas de uno en otro, pues puede ocurrir que problemas que son muy difíciles de resolver en la teoría A, cuando los traduzco a la teoría B, se vuelvan mucho más fáciles. Con lo cual lo que puedo hacer es coger el problema que tengo en la teoría A que no sé resolver, lo traduzco a B, ahí lo puedo resolver, lo resuelvo y después vuelvo a traducir a A. Con lo cual lo he resuelto en a través de emplear la dualidad entre dos teorías que en principio son completamente diferentes. Pero hay que afinar un poco más entre esto de las dualidades. Y para eso, nada mejor que las naranjas. ¿Por qué las naranjas? Bueno, pues las naranjas es porque imaginemos que yo estoy en la piel de la naranja y ahí defino partículas cuánticas que interactúan. Partículas cuánticas que vendrán descritos por campos cuánticos y entonces tengo, por ejemplo, cosas parecidas a los electrones interactuando con interacciones que sean parecidas al electromagnetismo, pero en la superficie de la naranja no tengo nada que me describa la gravedad. Pero si uno a poco que piense, dice, si yo le pego un corte a la naranja, lo que encuentro es un espacio de dimensión superior a la piel de la naranja. El espacio bidimensional de la superficie está acotando, cerrando, un espacio de dimensión 3, que es el interior de la naranja. Por tanto, podemos decir que la superficie es la frontera de la naranja. Pero ahora indago un poco más y me doy cuenta de que en la superficie tengo una teoría que es de campos y partículas sin gravedad, pero dentro sí tengo una teoría gravitatoria. Y aquí es donde vemos que tenemos un espacio de d dimensiones y otro de d-1, o da igual como lo hagáis, ¿eh? Si la superficie es d, el interior es d más 1. Eso ya supongo que hasta aquí sí que no, ¿eh? Sí, va. Y entonces, pues resulta que si esas dos teorías son duales, los objetos que yo puedo definir en el interior tienen una plasmación, una traducción a los objetos que yo puedo definir en la frontera. Y por tanto habrá un diccionario para pasar de objetos, operaciones y cosas que yo puedo hacer en la frontera a los objetos, las operaciones y las cosas que yo puedo hacer en el interior. Y ese diccionario me sirve para pasar de la superficie frontera al interior, etc. Claro, todo esto con naranja se ve muy claro, pero si ahora os hablo de espacios de dimensión 5 anti de Sitter que tienen fronteras asintóticamente planas, pues dices tú que eso, dices tú, pues la hemos liado fuerte. Pero la idea esencial dentro de lo que estamos hablando es que nosotros tenemos un espacio de dimensión D que está acotado por un espacio de dimensión menor y que resulta que las teorías que yo puedo definir dentro, primero, tienen gravedad, tienen una interacción que es gravitatoria y que se pueden traducir a teorías que están en la frontera que no tienen gravedad. ¿Y esto por qué es importante y por qué es fabuloso en mi punto de vista y en el punto de vista de muchos? Es porque además se da otra característica general en este tipo de relaciones de frontera, interior, etc. Y es que si tú tienes algo que está interactuando muy débilmente en la frontera, por ejemplo, tengo partículas que se atraen o se repelen, pero muy poquito, es como, bueno, nos interaccionamos, pero poco, sin ganas. Pues resulta la teoría que es dual, la teoría del interior que es dual, se traduce en una teoría cuántica de gravedad cuántica en el interior. Es decir, que tengo que emplear toda una maquinaria de describir la gravedad en términos cuánticos. Hoy por hoy hay pocas opciones para describir una teoría de gravedad cuántica. Una de las mejores que se conocen es la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas da una explicación o da un indicio de cómo se puede unir la interacción gravitatoria con las leyes de la mecánica cuántica. Porque la teoría de cuerdas irremediablemente contiene citaciones que se comportan como gravitones, que son las partículas mediadoras de la interacción gravitatoria en una descripción a baja energía de la gravedad cuántica. Por lo tanto, resulta que cuando en mi frontera las cosas interaccionan pero poco, y recordemos en la frontera no hay gravedad, la teoría que es
dual, es decir, a la cual yo puedo traducir este problema, es una teoría de gravedad cuántica en el interior. Esto es interesante, ¿por qué? Porque yo las teorías de interacciones débiles, por ejemplo, de partículas que interaccionan muy poco, sí las puedo manipular y sí sé hacer cosas con ellas. Sí puedo resolver problemas. Eso quiere decir que yo, aunque no estoy conociendo los detalles de la teoría cuántica de la gravedad del interior, podría en principio calcular cosas de esa teoría, porque son cosas que ya he calculado con la teoría de partículas en la frontera. Pero tal vez la situación de la cual se está sacando más ventaja de esta dualidad sea de esta. Y es que imaginemos que en la frontera tenemos una interacción fuerte de las partículas. Se atraen, se repelen fuerte, o sea, se ponen serias a la hora de interactuar. Pues resulta que eso se traduce en el interior a una teoría de gravedad clásica. Es decir, un espacio-tiempo clásico, descrito por relatividad general en las dimensiones que correspondan. Si la frontera tiene 4 dimensiones, pues el interior tendrá 5. Si la frontera tiene 6 dimensiones, el interior tendrá 7, y así. Al menos, al menos una más. Pero lo que es interesante es que nosotros tenemos problemas para hacer cálculos con teorías donde las partículas interaccionen muy fuertemente. Sin embargo, esta dualidad nos dice que esos problemas donde las partículas interaccionan fuertemente los podemos convertir a problemas donde nosotros sí sabemos calcular cosas, que es básicamente hacer gravedad en espacios-tiempo. Pero eso es una cosa que más o menos se nos da medio bien. O al menos no es tan complicado como lo otro. Así que algo que es una interacción cuántica entre partículas de tipo no gravitatorio, pero muy fuerte, lo puedo traducir en estudiar un espacio-tiempo concreto de una dimensión mayor del espacio donde están definidas esas partículas. Y eso es muy asombroso. Y aquí es donde entra nuestro protagonista de hoy, que es Juan Maldacena, porque en 1997 se descuelga con este artículo que tiene un título horroroso, nada comercial, que es el límite de gran N para las teorías superconformes de campos superconformes y supergravedad, que dices tú, guau, yo por ese título mato, yo me lo leo del tirón, voy a comprarme el libro y voy a esperar a que salga la película. Pero en realidad ese artículo lo que hizo fue poner por primera vez, dar un ejemplo concreto donde había una teoría en una superficie, en este caso es una superficie de 4 dimensiones, que estaba acotando un espacio de dimensión superior, que este espacio se denomina espacio anti de Sitter, y del cual no vamos a decir muchas cosas, pero resulta que las teorías que viven en la superficie de 4 dimensiones se ponen en correspondencia con teorías de cuerdas que viven dentro del espacio de 5 dimensiones. Y ahí se contiene la gravedad. Y se dio un diccionario para pasar las cosas que yo puedo calcular aquí se traducen a las cosas estas que puedo calcular aquí dentro con 2 teorías que son diferentes. Una es una teoría de campos y otra es una teoría de cuerdas que incluye gravedad. Así que Juan Maldacena nos puso sobre la pista de un principio que tal vez sea uno de los principios fundamentales de la física de nuestro tiempo, que aún todavía no sabemos muy bien a qué hace referencia, pero lo que nos dice es lo siguiente. Tal vez la distinción que nosotros hacemos entre física gravitatoria y física no gravitatoria, de cuántica, de campos, etc., sea simplemente algo muy fino, muy ilusorio. Es simplemente porque estamos acostumbrados a hacer esa distinción. Lo que nos está diciendo este principio es que tal vez las formas de ver la gravedad o la teoría de partículas que interaccionan fuerte o débilmente, o si la teoría de la gravedad es clásica o cuántica, estén relacionadas de un modo que aún no hemos llegado a vislumbrar. Porque lo que sí es cierto es que no tenemos una demostración general de que esta relación entre teoría cuántica de campos y teorías gravitatorias en distintos espacios con distintas dimensiones sea algo general y genérico, es decir, que cualquier teoría cuántica de campos se pueda poner en correspondencia con una teoría gravitatoria y viceversa. Sin embargo, cada vez se están acumulando más evidencias por los estudios que se hacen en agujeros negros, donde esta presencia de las dualidades de las teorías duales entre teoría cuántica de campos y teoría gravitatoria son muy importantes, y porque en teoría de cuerdas parece que es casi
inevitable que aparezca este tipo de dualidades entre este tipo de teorías que estamos comentando. Las teorías cuánticas de campos por un lado y las teorías que contengan gravedad a nivel cuántico o clásico, dependiendo de cuán de fuerte o de débil sean las interacciones a ambos lados de la dualidad, pero parece que esto es una cuestión inevitable. Y en mi modesta opinión, creo que si alguien consigue demostrar que esto es un hecho que se verifica para cualquier tipo de teoría cuántica de campos y cualquier tipo de teoría gravitatoria a todos los niveles, desde la cuántica hasta la clásica, pues estaremos ante un hermoso y nuevo principio de la física que será inexcusable y que será una de las piedras angulares de lo que será o conformará la física del futuro. Pero vamos a ver que aunque aún no estemos seguros, estamos empezando a vislumbrar cómo emplear este tipo de dualidades para hacer cosas con ellas. Todo esto es muy parcial y todo lo que voy a decir solo es correcto a nivel cualitativo. Quiero decir que todos los ejemplos que voy a poner ahora, es cierto que se pueden hacer predicciones sobre cosas que se pueden medir en el experimento en un laboratorio, empleando este tipo de ideas de dualidades entre teoría cuántica de campos y teorías gravitatorias. Sin embargo, como he dicho, las teorías que nosotros tenemos para describir las interacciones de partículas elementales, que son teorías cuánticas de campos, todavía no sabemos cuál es su correspondiente teoría gravitatoria dual. Con lo cual, lo que hacemos es emplear unas dualidades entre teorías que sí que conocemos y que se parecen en algún modo a las teorías que nosotros empleamos para describir las cosas de nuestros laboratorios. Así que, dicho esto, que lo que voy a decir es cualitativo y que en ningún modo es la última palabra, lo que sí es cierto es que se están dando grandes avances en el trabajo conjunto entre distintas comunidades que al principio no tenían nada que ver. Como por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno estudia esto de los metales? Los metales ya sabéis que son redes de átomos donde los electrones están por ahí pululando y que están compartidos por toda la red y que los metales pueden conducir la electricidad y que hay algunos tipos de materiales que cuando se les somete a bajas temperaturas la resistencia disminuye a cero y se convierte en un superconductor. Bueno, pues hay otros tipos de materiales que tienen otro tipo de comportamientos donde los electrones que están ahí pululando por la red empiezan, cuando vas bajando la temperatura, y además los dopas un poquito con otras sustancias, como por ejemplo fósforo, estos electrones se van acumulando en parejas, entrelazadas cuánticamente, es decir, que dejan de tener identidad propia cada uno de los electrones y se convierte cada pareja en un único ente cuántico. Y ahora resulta que si sigues profundizando y bajando la temperatura, dos electrones de estos entrelazados se juntan con otros dos entrelazados y forman un entrelazamiento de 4. Y si se juntan esos de 4, forman uno de 8, y así sucesivamente. Y eso hace que las propiedades de ese metal en esas condiciones sean novedosas y no las hayamos anticipado antes. De hecho, hay un campo de materiales que se llaman metales extraños, cuyo comportamiento se basa precisamente en esto que estamos diciendo, en hacer cascadas de entrelazamiento entre parejas de electrones. Primero un electrón con otro, después dos electrones con dos electrones que ya están entrelazados, se entrelazan entre sí y tenemos una agrupación de 4. Ya esa agrupación es como si fuera un único sistema cuántico, como si fuera un único ente cuántico. Eso se encuentra con otro ente de 4 subunidades al principio formadas por 4 electrones y se juntan y así sucesivamente. Resulta que cuando uno estudia eso, el comportamiento del metal solo no, pero se puede describir. Estos metales son muy nuevos y además todavía no están bien estudiados, pero una de las vías de ataque es darse cuenta de que cuando uno estudia esta jerarquía de entrelazamientos, lo puede asimilar a que el metal está sondeando o se puede describir con una teoría que vive en una dimensión superior a la que vive el metal. Si el metal está en 3 dimensiones espaciales, la teoría que explicaría esto viviría en 4 dimensiones, con lo cual estamos viendo ya un indicio de una dualidad. Y lo que es más, para describir los comportamientos físicos de estos metales, pues resulta que la teoría que describe cómo se comporta esto en la dimensión superior, en el espacio de dimensión superior, incorpora gravedad. Con lo cual tenemos un ejemplo de algo que queremos describir con teoría cuántica en este lado, en el lado del metal que tiene 3 dimensiones,
Si yo me imagino que hay un espacio superior de 4 dimensiones donde tengo gravedad, puedo describir las cosas que pasen, porque esas dos teorías se vuelven duales, es decir, puedo transformar los conceptos de una y los problemas de una en la otra y viceversa, como hemos dicho. En otro campo donde se usa, bueno, eso se ve ahí es donde aparece la jerarquía de los entrelazamientos, como hemos estado describiendo, y la verdad es que es un poquito alucinante. Pero otro campo donde es muy interesante esto es, volviendo a los metales, para ver la superconducción, cómo llegamos a hacer superconductores o cómo podemos ver cómo son las olas de spin que se pueden dar dentro de los metales, etcétera. Y es que uno puede entender una red metálica, como por ejemplo esa, que ahí tengo unos distintos núcleos y los electrones estarían por ahí alrededor en la red, compartido por todos los núcleos. Pues resulta que yo puedo describir una teoría, eso evidentemente eso estará descrito por una teoría cuántica de campos o una teoría cuántica que describa las reglas en las que funciona ese metal, y resulta que eso se puede poner en correspondencia dual con una teoría que contenga gravedad. Pero lo más curioso de todo es esto de aquí. Es que la transición de tener un conductor a un superconductor lo puedo entender si la teoría dual, que está asociada a esta, que contiene la gravedad y en un espacio de dimensión superior, contiene un agujero negro que sea muy frío, es decir, que sea muy grandote y que emita muy poco. Si yo estudio esa situación gravitatoria con un agujero negro que está emitiendo muy poco en un espacio de dimensión 4, resulta que lo que veo en la frontera es precisamente la transición de un metal que pasa a ser superconductor. Todo esto, como hemos dicho, a nivel cualitativo, pero aún así no deja de ser interesante. Y ahora lo que está haciendo la gente es aplicar toda esta potencia de las ideas que vienen de teoría de gravitatoria y de teoría de cuerdas para intentar hacer nuevas predicciones sobre teoría de materiales. Y ya por último, para acabar con los usos, una de las cosas que estamos viendo ahora es que, como sabéis, la materia está compuesta por átomos, que son núcleos con electrones dando vueltas. Esos núcleos están compuestos por protones y neutrones, y los protones y neutrones están compuestos por quarks, que están unidos entre sí por gluones. Eso es la estructura a muy básica escala de lo que nos conforma a todos nosotros y a todo lo que nos rodea. Pero ahora resulta que en los aceleradores como el LHC, pues estamos inyectando átomos, núcleos de oro o núcleos de plomo, y los estamos haciendo chocar unos con otros. Eso pega unos viajes importantes y la cosa se pone bastante calentita. Y eso se hace porque se espera que en algún momento, cuando colisionen estos iones pesados, se genere tanta energía que se cree lo que se conoce como quark de plasma y gluón. Una sopa donde los quarks y los gluones están por ahí pululando libremente, sintiéndose libres por un instante. Y entonces lo que se hace es esto. Se tiran dos iones de plomo que colisionan parcialmente, porque va a ser muy difícil que los iones vengan justo alineados, pero bueno, se van a chocar, y en esa colisión se va a dar el proceso de generación del plasma de quark-gluón, que es un estado por el que se cree que nuestro universo pasó cuando tenía muy pocos segundos de vida. Claro, estos son viajes que se dan en muy poco tiempo, pero que lo que nos interesa es un breve instante de tiempo justo después de la colisión, donde se dan las condiciones para tener este quark de plasma, este plasma de quark y gluón. De hecho, de toda la secuencia, desde que lanzamos los iones, colisionan, que es lo que se llama el estado de preequilibrio, hasta que se produce lo que se llama el plasma propiamente dicho, que produce una expansión, eso se enfría y ahí se empiezan a formar hadrones, que son agrupaciones de quarks y de gluones en grupos de 3 o en grupos de quark-antiquark. Es decir, se forman bariones, que son partículas formadas por 3 quarks, o mesones formadas por un quark y un antiquark, y todo es unido por gluones. Eso es lo que se llama la hadronización. Lo que es interesante es estudiar las propiedades del tema este del plasma quark-gluón. Pero ahí resulta que se supone que las interacciones son muy fuertes, al menos en alguna de las etapas de vida de ese plasma. Y la teoría que podemos usar, que es la cromodinámica cuántica, que es la teoría que tenemos para describir los quarks y los gluones, resulta que cuando interaccionan muy fuertemente estos bichos, pues
no sabemos calcular ahí. Y ahí hay un montón de cosas, un montón de partículas interactuando y los cálculos son horribles. Sin embargo, de hecho, una de las cosas que se querían calcular era la viscosidad que tendría ese líquido de quarks y gluones, ese plasma. Y resulta que se ha encontrado que es una de las cosas con menor viscosidad de la naturaleza. Pero la predicción que se hizo sobre la viscosidad de ese liquiducho vino de modelos duales, donde lo que se describía son unas cuerdas que estaban en un ambiente donde había un agujero negro en 5 dimensiones, y la teoría dual en el espacio de 4 dimensiones lo que describía de esa cuerda y ese agujero negro que está ahí es justamente algo similar en una teoría muy parecida a la cromodinámica cuántica, pero mucho más simple de manejar, pero lo que se veía en la superficie era algo muy parecido al plasma de quark-gluon. Y claro, de ahí se dio una predicción cualitativa de cuánto debería de ser el valor de la viscosidad de ese sistema. Y la verdad es que aceptaron bastante. La cuestión ahora es que quedan algunos detalles por resolver. Como hemos dicho, primero, no sabemos cuál es la teoría dual a la cromodinámica cuántica, y eso sería lo interesante, porque si yo pudiera decir esta teoría gravitatoria es la dual de la cromodinámica cuántica, pues sería un pelotazo, sería algo muy bueno. Eso todavía no lo sabemos hacer, porque además los cálculos son horrorosos en todos los lados de la dualidad, pero, bueno, quizás tú o alguien que conozcas lo pueda hacer algún día. Pero como toda cuestión que es bonita y que puede ser importante, pues se desvirtualiza porque se le pone un nombre que se confunde. Y a este principio, a esta dualidad de gravedad y teoría cuántica de campos, pues se le ha puesto el nombre de principio holográfico. Nombre muy bien puesto, por otra parte, por los que se lo pusieron, pero que ha sido desvirtuado sistemáticamente. Y entonces aparecen los abusos de la dualidad. Y los abusos son cosas como estas. Confirman que el universo es un holograma, cuando en realidad lo que estaban hablando es de un artículo donde aplicaban estas ideas de calcular cosas que pasaron en el universo temprano utilizando dualidades entre teorías cuánticas de campos y teorías gravitatorias, etcétera, etcétera. Y esto es de hace poco, del 31 de enero o cosas así. Y eso, el universo se comporta como un holograma en Ciencia Plus, de Europa Press, etcétera. Así que cuando veáis titulares grandilocuentes hablando sobre hologramas, pensad que en realidad os están diciendo una cosa aún más impresionante, y es que nuestras teorías pueden ser que todas hagan referencia a lo mismo, solo que de distinta manera. Nos vemos. Los tres chanchitos. Muy bien. Ahora le toca a los tres chanchitos. Eso. Tres chanchitos desobedientes sin el permiso de su mamá. Una mañana muy tempranito se salieron a pasear. Cuando estaban paseando solos vino el lobo y se los llevó. Los chanchitos lloran y dicen: ay, señor lobo, ten compasión, ya no seremos desobedientes, ayudaremos a mamá. Tres chanchitos se van en tren, se van en tren, se van en tren. Uno moviendo el hociquito, otro moviendo la patita, otro moviendo la colita. Tres chanchitos se van en tren, se van en tren, y muy bien. Tres chanchitos desobedientes sin el permiso de su mamá. Una mañana muy tempranito se salieron a pasear. Cuando estaban paseando solo vino el lobo y se los llevó.
llevó. Los chanchitos lloran y dicen, ay señor lobo, ten compasión, ya no seremos desobedientes, ayudaremos a mamá. Tres chanchitos se van en tren, se van en tren, se van en tren. Uno moviendo el hociquito, otro moviendo la patita, otro moviendo la colita. Tres chanchitos se van en tren, se van en tren.